Continuemos con esta segunda parte de cinética. En este video, parte 2b, vamos a hacer un análisis un poco más aplicado a la práctica de la ecuación de Arrhenius. En primer lugar, veamos cómo vamos a trabajar con la ecuación de Arrhenius a partir de los datos experimentales. Ya habíamos visto en el video anterior que según la ecuación de Arrhenius podemos calcular la dependencia de la constante de velocidad en función de la temperatura multiplicando un factor preexponencial por un término exponencial que depende de la energía de activación y de la temperatura. Para trabajar con esta ecuación podríamos, por ejemplo, linealizarla aplicando logaritmo a ambos miembros. Entonces nos quedaría una forma lineal de Arrhenius del logaritmo de la constante en función de 1 sobre t. Si consideramos, como supone Arrhenius, que la energía de activación y el factor preexponencial son constantes que no dependen de la temperatura, teniendo valores de la constante de velocidad a otras temperaturas y conociendo la energía de activación, podemos calcular esta constante a una temperatura diferente. Por ejemplo, si nosotros conocemos el valor de la constante de velocidad a una temperatura T sub 1 y la quisiéramos calcular a una temperatura T sub 2, podríamos despejar de esta forma. El término del logaritmo del factor preexponencial se me cancela y solo necesitaría el dato de la energía de activación. Otra forma de trabajar sería si tuviéramos datos de cómo varía la constante de velocidad en función de la temperatura. Entonces podemos realizar una regresión lineal y de esa forma calcular cuánto vale el factor preexponencial en energía de activación para esta reacción. Entonces, si partimos de una tabla como esta de la constante de velocidad en función de t, podemos calcular 1 sobre t y el logaritmo natural de k, y entonces aplicando la linealización que ya vimos, si nosotros graficamos logaritmo de k en función de 1 sobre t, vemos que debería quedarnos una recta donde la ordenada al origen es igual al logaritmo del factor preexponencial y la pendiente es igual a menos la energía de activación sobre la constante de los gases ideales. Podríamos analizar entonces qué ocurre para distintos valores de energía de activación, cómo será la velocidad de la reacción de estas distintas reacciones. Entonces, como vimos recién, si graficamos el logaritmo natural de k en función de 1 sobre t, obtendremos una recta cuya pendiente es igual a menos la energía de activación sobre r. Para reacciones con energía de activación baja, evidentemente la pendiente será pequeña, mientras que reacciones con energía de activación alta tendrán pendientes mayores. Hablamos de energía de activación alta cuando decimos que reacciones que tienen entre 200 y 400 kJ sobre mol de energía de activación, que son por lo general reacciones que ocurren a altas temperaturas y tienen mucha dependencia con la temperatura. Por ejemplo, las reacciones que se dan en fase gaseosa. Por el contrario, las reacciones con energía de activación baja tienen una energía de activación entre 20 y 80 kJ sobre mol, tienen lugar a temperatura ambiente y menor dependencia con la temperatura son, por ejemplo, las reacciones biológicas, las reacciones enzimáticas. Otra cosa que podemos observar de este gráfico es que el efecto de la temperatura sobre una reacción, sobre la velocidad de reacción, es mucho mayor a temperatura baja que a temperatura alta. A bajas temperaturas, si nosotros aplicamos un incremento, un delta T pequeño, vamos a conseguir aumentar la velocidad bastante, de forma importante, mientras que a temperaturas altas, o sea, cuando 1 sobre T es muy chico, vamos a necesitar delta T mucho mayores para conseguir un mismo aumento de velocidad. Para hacer este análisis veamos algunos ejemplos a continuación. Por ejemplo, consideremos que queremos duplicar la velocidad de una reacción, es decir, queremos conseguir que a una temperatura determinada la constante valga el doble
de lo que vale la constante a otra temperatura inicial. Si planteamos la ecuación de Arrhenius para ambas temperaturas, podemos establecer la relación entre ellas y esto nos permitiría calcular a qué temperatura deberíamos aumentar nuestro sistema para conseguir este aumento de velocidad. Calculando esta nueva temperatura podemos calcular el delta T necesario, como T2 menos T1, necesario para duplicar la velocidad de reacción, y podemos darle entonces distintos valores a la temperatura inicial y además distintos valores a la energía de activación. Entonces obtendríamos esta tabla donde probamos con la temperatura inicial 300, 600, 1500 y 2000 Kelvin y la energía de activación 20, 100 y 200 kJ sobre mol. En cada uno de los casilleros de la tabla entonces nos da el delta T que necesitaríamos para duplicar la velocidad de reacción partiendo de la temperatura indicada en cada fila. Entonces vemos que primero que el efecto de la temperatura sobre una reacción es mucho mayor a temperaturas bajas que a temperatura alta. Es decir, fíjense que a temperaturas bajas, por ejemplo a 300 Kelvin, solamente necesitamos aumentar en 28 Kelvin la temperatura del sistema para duplicar la velocidad, mientras que a 2000 Kelvin necesitamos un delta T de 2720 Kelvin para duplicar la velocidad. Es decir, necesitamos un delta T mucho mayor cuanto mayor es la temperatura inicial. Si analizamos cómo varía con la energía de activación, podemos decir que las reacciones que tienen energía de activación bajas son muy poco sensibles a la temperatura, mientras que las reacciones con energía de activación alta son muy sensibles, como habíamos dicho en la diapositiva anterior. Fíjense que a 200 kJ sobre mol, en este caso necesitamos un delta T igual a 11 Kelvin para duplicar la velocidad, mientras que si la energía de activación fuera 20, necesitaríamos 125 Kelvin para duplicar la velocidad. Bueno, ahora sí ya están en condiciones de encarar los problemas sobre dependencia con la temperatura de la guía.